A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos yo quisiera invitarles que pongamos mucha atención, como siempre, esperando que el Señor se glorifique de una manera muy especial, que el Señor nos dé su bendición también en esta hora. Al tema de hoy le he titulado: muchos creyendo salvarse no lo lograron. O muchos creyendo salvarse no lo lograrán. O muchos estando creyendo que van en estado de salvación se equivocaron. Están confundidos, están equivocados. Y como le digo, la gente, los hermanos pueden de pronto llegar a cansarse de cómo le digo las cosas. Pero una vez más, es la realidad de la palabra de Dios. Una vez más, el título del mensaje es: muchos creyendo salvarse no lo lograrán. Esto tiene que ver con hombres y mujeres que han tenido un encuentro con el Dios de los cielos. Esto tiene que ver con hombres y mujeres que están caminando, conociendo a Dios. Y es triste, es lamentable que habiendo estado frente a la salvación y no la aprovechemos. Es triste, es lamentable que habiendo entrado al camino del Señor y de pronto nos hayamos llenado de tantas cosas que el camino del Señor ya no nos soportó. No sé si me explico, pero nosotros podemos ir en un vehículo y cada vehículo tiene una capacidad para soportar peso. Si a un vehículo, a un carro como decimos normalmente, usted le pone unos 700 kilos, ese carrito se va a sentar, va a sentir el peso, puede afectarle las llantas que le truenen, puede faltarle fuerza para caminar, puede en una curva darse vueltas porque perdió el balance. En otras palabras, no puede usted hacer lo que quiera. Tiene que haber un orden, tiene que haber una forma de transportarse uno. Espero que me vaya entendiendo. Seguramente que si leemos una porción de la Sagrada Escritura, usted me va a entender mejor. Así es que le invito a que venga conmigo al Evangelio según San Lucas, al capítulo 13, del versículo 22 hacia el 30. Dice así, en Lucas capítulo 13, versículos 22 hacia el 30. Oiga lo que le voy a decir. Estas son porciones de la Escritura que seguramente algunos habrán escuchado muchas veces en una predicación. Esta es una de las porciones de la Sagrada Escritura
que seguramente muchos de ustedes las han leído y tienen una idea bien clara de lo que dice esa porción de la Santa Escritura. Es posible que haya hermanos, hay hermanas que por tanto escuchar estas porciones de la palabra de Dios ya las conocen de memoria. Y por esa razón, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, vemos esas porciones que ya son conocidas por nosotros y las pasamos por alto. Y no nos damos cuenta que estamos siendo movidos por una fuerza extraña a buscar algo que aparentemente es de más profundidad espiritual, pero estamos dejando lo que debemos practicar a cada día y terminamos flotando sin un fundamento sólido en lo espiritual. Dice así la palabra de Dios. Antes de empezar a leer esta escritura, en mi Biblia está una inscripción en letra negra, que ya con eso Dios me habla, porque dice, la puerta estrecha. Oiga bien, muchas veces nosotros estamos solamente cumpliendo una norma, una regla. Muchas veces leemos la palabra de Dios como se lee cualquier periódico, cualquier revista. Y por eso es que no tenemos la revelación del Señor. Pero si entramos, como le digo, con reverencia, con temor de Dios, pidiéndole a Dios revelación, ya desde que leemos esa porción o esa inscripción o esa frase en letra negra, la puerta estrecha, ya podemos recibir, oiga bien, lo primero de la revelación de parte de Dios, la puerta estrecha. Si dejamos volar nuestra imaginación, podemos sentir que vamos llegando con la intención de encontrarnos en la presencia de Dios. Y llegamos y antes de poder tener acceso a la presencia de Dios, nos encontramos con un letrero que dice, de aquí en adelante tienes que pasar por una puerta donde apenas ajustadamente pasas tú. La puerta estrecha, el camino estrecho. Ojalá que me entiendas. Es un camino donde no vas con tantas libertades. Es una puerta la cual no te permite llevar nada que no seas tú. Una puerta que te hace ver por quien te está mirando cuál es tu altura, cuál es tu longitud. O sea, te presenta tal como tú eres. Esto está maravilloso. Mira lo que dice aquí comenzando el verso 22. Lucas capítulo 13, versículo 22. Y no te olvides del título del mensaje. Muchos, creyendo salvarse, no lo lograrán. O sea, muchos estando confiados que van siendo salvados, o muchos creyendo que están a salvo, no lograrán estar con Dios por la eternidad.
alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿me está insinuando algo? Ojalá que supiera algo de ti. No solamente te lo insinuaría, te lo diría directa y abiertamente. ¿Para qué? Pues para que tengas la oportunidad de estar bien con Dios. Qué triste es cuando hay personas las cuales solamente están escuchando, pero están supervisando cada palabra, y de pronto hay palabras que los hacen sentir mal, que se inquietan, que se incomodan. ¿Qué nos importa de qué manera hemos de recibir la palabra de Dios si lo que Dios nos manda es para nuestro bien? ¿Cuántas veces nosotros podemos estar luchando en contra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros estaremos rechazando su palabra, poniendo condiciones a su palabra, cuando deberíamos recibirla como venga, porque la palabra es la que nos va a limpiar, su palabra es la que nos va a preparar, su palabra es la que nos va a presentar delante de Él aprobados? Bueno, leamos lo que dice aquí. Lucas capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Piensa esto. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Una vez más te digo, le doy gracias a Dios porque Dios nos creó con una mente maravillosa, que nosotros podemos estar escuchando un relato, una historia, o podemos estarlo leyendo, y nosotros estamos con nuestra mente recreando todo lo que estamos escuchando. Piensa en esto. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. El Señor, por donde se movía, iba preparando el camino, iba sembrando la palabra, iba cultivando para que Dios recogiera la cosecha. Eso fue hace más de 2000 años, y eso es el día de hoy. Hermano Rodríguez, no le entiendo. Entiéndeme que hace más de 2000 años se vivió esta realidad. Lucas, uno de los servidores del Señor, no directamente de los 12, pero uno de los que después, en el tiempo de Pablo, anduvo siguiendo al Señor, se encarga de recopilar todas estas historias, todas estas anécdotas, y luego las plasma en este libro que conocemos como el Evangelio de Lucas. O sea, lo que Lucas escuchó, lo que Lucas recabó, lo que Lucas pudo recopilar para dárnoslo a conocer. Grábate esto. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Está hablando la Sagrada Escritura de hace más de 2000 años. Esta fue la realidad. El Señor Jesús moviéndose, encaminándose a Jerusalén, pero pasando por ciudades y aldeas. Esa fue la realidad. 2000 años después, hoy, fíjate bien, más de 2000 años después, hoy, te estoy hablando de la misma situación. En otras palabras, el Señor se encaminaba a Jerusalén pasando por ciudades
y aldeas. Y no me veas a mí, no me escuches a mí. Mira nuevamente al Señor pasando por donde tú te encuentras y escuchando tú entre la multitud a alguien que habla. Para mí es algo maravilloso leer la palabra de Dios. Cuando yo abro las páginas de la Biblia y empiezo a leer, Dios me ha dado el privilegio de sentir que ando entre la gente que se está proyectando ahí en esa porción de la Escritura. En otras palabras, he recibido de parte de Dios algo muy hermoso, que cuando yo abro las páginas de la Biblia, empiezo a meterme en el ambiente que se mueve entre toda esa gente que se menciona en la palabra de Dios. Y aquí sería algo maravilloso que tú y yo, en estos momentos, leyendo esta porción de la Escritura, abriendo esta puerta, nos adentráramos y ya miráramos al Señor Jesús. Aunque hayan pasado más de 2000 años, tú y yo lo podemos ver como si fuera en este momento. Y podemos descubrir al Señor moviéndose por ciudades y aldeas, enseñando acerca del reino de Dios, hablando de la voluntad de Dios. Y mira lo que dice el versículo 23. Entre tanto que el Señor se mueve, entre tanto que el Señor camina, entre tanto que el Señor enseña, entre tanto que el Señor se va proyectando por diferentes lugares, verso 23, alguien le dijo. Yo pienso que mucha gente le hablaba, mucha gente le pedía, mucha gente le consultaba, mucha gente trataba con él. Pero aquí podemos oír con claridad la voz de una persona que dice: Señor, una vez más te digo, parece que lo estamos escuchando tú y yo. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Grábate esto. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Piensa en la respuesta del Señor. Aquella persona le hace una pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Podría ser: Señor, ¿será que no son muchos los que se van a salvar? Podría ser la pregunta de esta manera: Señor, ¿qué tan fácil será poder ser salvos de la maldad, del pecado y estar en la presencia de Dios al final de todas las cosas? Señor, esta es la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Podría ser: Señor, ¿qué tan difícil es conseguir la salvación? Señor, ¿qué tan difícil es poder estar en la voluntad de Dios y agradar a Dios? Ahí el Señor contesta, y en el verso 24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mira, qué forma de nuestro Señor de contestar la pregunta de aquella persona. Aquella persona le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? O Señor, ¿cuántos se irán a salvar? O Señor,
¿Será que no van a ser muchos los que se salven? Y el Señor contesta en el verso 24 y dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y mira lo que dice: porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Seguramente que hemos leído esta porción de la Escritura muchas veces. Seguramente que hemos escuchado muchos mensajes acerca de esta Escritura. Y si no los has escuchado y si no la has leído tantas veces, aquí está hoy la palabra de Dios. Como te digo, haz de la palabra de Dios una realidad. ¿Qué te quiero decir? Que no leas la Biblia como que estás leyendo el periódico de la ciudad cada mañana. Que no leas la Biblia como si estuvieras leyendo cualquier otro libro de historias. Que leamos la Biblia como el libro de Dios, como el libro que nos conduce por el camino de la vida eterna, como el libro que nos enseña a conocer a Dios verdaderamente. Una vez más, ya hemos detectado algunos detalles ahí. Lo primero, que aparece un letrero antes de empezar a leer: la puerta estrecha. Haz de cuenta que vamos caminando tú y yo, que no teníamos idea de lo que nos íbamos a encontrar. Haz de cuenta que vamos pensando en cualquier cosa, menos en encontrarnos con un letrero que diga: la puerta estrecha. Dios me enseña que hay miles y miles de personas que me están escuchando, que nunca nadie les había presentado esto que Dios les presenta hoy. Que se pongan a pensar que vamos caminando normal como lo hacemos todo el tiempo, que vamos a hacer algo de lo que siempre hacemos, de lo que abunda en esta tierra, y que de pronto se nos presenta algo de lo que no se produce en esta tierra, de lo que muy poco se ve en esta tierra. Ojalá que me entiendas, hermano, hermana, que podemos nosotros estar ocupados con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón en las cosas del mundo, y pasar toda una vida de 115 años que pudiera uno vivirlos y nunca tener una manifestación de las cosas de Dios. Bendito Dios, porque a principios del año 1977 el Señor me presentó algo celestial. El Señor se dejó encontrar por mí. El Señor se dejó ver por mí. El Señor se dejó sentir por mí, es decir, me hizo que yo sintiera que estaba delante de Él. Bendito Dios. Una vez más, habemos millones de hombres y mujeres practicando una religión. No me estoy refiriendo a la Iglesia Católica o a otra iglesia. Todos los que estamos de cierta manera buscando y sirviendo a Dios, o creyendo que le estamos sirviendo a Dios, en algún momento perdemos la huella espiritual y nos pasamos hasta años viviendo una religión
que no tiene ningún peso espiritual. Por eso le doy gracias a Dios que en este momento, cuando mucha gente ha ido caminando en el camino de la vida, cuando mucha gente ha ido haciendo lo que siempre hace, cuando ni siquiera nos imaginábamos, Dios nos presenta una señal de lo espiritual. ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? Que ayer estuve contigo en vivo como lo estoy en este momento. Y ayer te estuve hablando de algo que me dio el Señor y que no te compartí ni el 1% de todo lo que Dios me dio. Y que si hoy tengo otro mensaje que te estoy compartiendo, es porque hoy una vez más Dios me manifestó algo espiritual para gozarlo, para llenarme de ello, para fortalecerme espiritualmente y para compartírtelo, hermano, hermana. Así es que aprovecha. Una vez más, tómalo de esta manera. La gloria de Dios está en medio de nosotros. Cristo les dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Colosenses, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, el principio de la vida que tienen ustedes ahora procede desde el mismo Dios a través de Cristo y de ustedes a través de Cristo hasta llegar a Dios. Hermano, hermana, que me estás mirando, que me estás escuchando, en estos momentos, una vez más te digo, el reino de Dios llena toda la tierra. Entre nosotros está el reino de Dios. Los judíos le preguntaron al Señor Jesús cuando andaba predicando y cuando andaba sanando, cuando andaba libertando a los endemoniados. Los judíos le preguntaron, Señor, ¿el reino de Dios cuándo vendrá? Y el Señor les dijo, si ustedes se dan cuenta que yo echo fuera a los demonios de la gente que está endemoniada, sepan que el reino de Dios está entre ustedes. Ojalá que me entiendas, hermano, hermana. La gloria de Dios llena toda la tierra. La gloria de Dios está por toda la tierra. Todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios está entre nosotros todo el tiempo. Pero de nosotros depende que la gloria de Dios se manifieste todo el tiempo. Hermano Rodríguez, deme más pistas para entenderle. Yo me vine de California hace 2 días. Y en California yo tenía alrededor de 15 días con un dolor terrible en mi cabeza, centrándose en la parte de la frente y sintiendo un dolor muy fuerte en la parte de la nariz y de la frente, como aquellos dolores terribles que se sienten cuando hay sinusitis en la persona. Pero un dolor agudo, penetrante, insoportable, que no te deja ni dormir, que no te deja ni leer la palabra, que
no te deja en paz. Y así me vine de California. Y me vine también pensando en encontrarme con ese problema a solas acá, pero en la presencia del Señor. Y déjame decirte, esta mañana traía todavía ese dolor bastante fuerte. Así amanecí, pasé la noche así amanecí. Y me gozo porque acá estoy solo. Y estando solo, sintiendo aquel dolor tan agudo, busqué un rinconcito por ahí y doblé mis rodillas y le digo: Señor, este dolor está muy fuerte. Este dolor me está molestando, no me deja en paz, no puedo hacer mi trabajo. Y yo sé, Señor, que tú eres todopoderoso. Y yo sé, Señor, que tú haces milagros porque yo los he visto y yo los he experimentado. Y comencé a hablarle y le digo: Señor, este dolor se podría ir si tan solamente tú das la palabra, si tan solamente tú lo mandas. Y estuve un poco de tiempo ahí y me levanté y empecé a sentir un control sobre el dolor. No sentí que se quitó completamente, pero sentí como si la mano de Dios se hubiera puesto sobre aquello que me estaba martirizando, y aquello que me estaba martirizando dejó de ser como una bestia que me estaba atacando para ser solamente un peso de algo que no me está dañando, pero siento ese peso ahí. Y esa es una señal de que el Señor está poniendo sus manos sobre aquello. Una vez más, el reino de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios está en medio nuestro. De nosotros está que la gloria de Dios tome el control, que la gloria de Dios nos inunde. O de nosotros está que tomemos las cosas de Dios con una simpleza, de una manera que parezca que no tienen importancia. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Míralo pasar. Mira como que delante de ti está pasando el Señor y va enseñando y va atendiendo a la gente y va haciendo milagros. Y de pronto alguien habla y de pronto alguien, como que la voz de esa persona es la que podemos escuchar nada más. Como que de pronto todo el ruido que hace la gente se calma y surge la voz de alguien para que nosotros la escuchemos. Y dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Podría ser la salvación del alma? ¿Podría ser la salvación eterna? Pero podría ser también la salvación de lo que estamos padeciendo. Al fin y al cabo es salvación. Es que Dios nos libre. Señor, ¿son pocos los que se salvan?
O Señor, ¿son pocos los que se aprovechan de tu poder? O Señor, ¿son pocos los que te invitan de corazón a que hagas algo por ellos? Señor, ¿son pocos los que echan mano de la vida eterna para poder vivir con victoria en la tierra? Esto está maravilloso. ¿Son pocos los que se salvan? Piensa en lo siguiente. Él les dijo, ahora piensa aquí, uno es el que habla y sería que dijera Lucas, y el Señor le contestó al hombre, pero dice aquí, y él les dijo, o sea, uno preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Como si solamente estuviera esperando esa pregunta de una persona nada más para darles el mensaje a todos. Y dice, esfuércense. O sea, uno le está diciendo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Uno le está diciendo, Señor, ¿son pocos los que se aprovechan de tu gloria, de tu poder para su beneficio? Señor, ¿son pocos los que tienen esa relación contigo, esa relación con Dios? Y el Señor les habla a todos en general. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso último a mí siempre me ha sacudido tremendamente. Y yo te digo, acá cuando yo doy un mensaje en vivo, en directo, yo quisiera tener la misma libertad que yo tengo cuando estoy a solas leyendo la palabra. Porque de pronto leyendo la palabra a solas, a veces en la madrugada, siento algo maravilloso que toca mi corazón y me olvido de estar leyendo y lloro y lloro y lloro hasta que me desahogo ahí, porque hay cosas que realmente tocan lo más profundo del ser del hombre. Como esto que dice aquí en el versículo 24. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y hermano Rodríguez, ¿por qué usted dice que desde que escuchó acerca de esto o desde que leyó esto, usted sintió que le tocó en lo más profundo de su ser? Porque esto último dice, les digo, oiga, les digo, el mismo Dios diciendo, yo les digo, dice el Señor Jesús, yo les digo, esto es algo directamente de parte mía. Esto no es de un ángel, esto no es de un apóstol, esto es de parte de Jesús. Les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahí es donde se me ha quebrado el corazón. Cada vez que yo leo esto, no importa cuántos años tenga caminando con el Señor, no importa cuántas victorias he tenido de parte de Dios en esta vida, no importa qué tan cercano estoy del Señor, siempre que yo leo esta porción de la Escritura, se me quiebra el corazón. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque dice, muchos procurarán entrar y no podrán.
Yo he escuchado a muchísimos hermanos y hermanas que cuando nos saludamos, yo le digo, ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, hermanita? Y lo que me han dicho, aquí, mi hermano, tratando de hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que a mí me dicen eso, me recuerda lo que dice el Señor. Muchos procurarán entrar y no podrán. Como diciendo, muchos están buscando que yo actúe sobre ellos, pero no se deciden. ¿Te recuerdas de la Sagrada Escritura? Cuando dice la palabra de Dios que vino un hombre a solicitarle un favor al Señor Jesús. Y ese hombre le dijo, Señor, mi hija está muy enferma. He venido para que me acompañes a mi casa a ver a mi hija, para que me sanes a mi hija. Y el Señor ya se iba encaminando con aquel hombre para ir a su casa a sanar a su hija. Y en eso dice que una multitud iba tras el Señor. Cuando el Señor iba a la casa de Jairo a sanar a su hija, fíjese bien, ahí iba el Señor porque aquel hombre había venido por él. Ahí lo iba siguiendo a su casa a hacerle un milagro en su hogar. Y cuando iban caminando, a mí me llama la atención que dice, una gran multitud iba tras él. Y siempre me he preguntado, ¿para qué servía toda aquella multitud? Que si era una multitud, seguramente que había muchos que le preguntaban al mismo tiempo algo. Y el Señor buscaba, como cuando usted ve a los reporteros ante una persona famosa, que uno le pregunta una cosa, otro le pregunta otra cosa, otro le pregunta otra cosa, otro lo empuja y así. Y así traían al Señor. Dice, una multitud iba tras él. Después ya descubrimos que la multitud lo empujaba para un lado y para otro. Porque se acuerda usted ya cuando entramos al punto de la mujer aquella del flujo de sangre, porque a eso me refiero, que aquella mujer venía con una tremenda necesidad, pero aquel hombre se había ganado al Señor para llevárselo a que le hiciera un milagro en su casa. Habiendo una gran multitud, aquel hombre vino y llamó la atención del Señor, y el Señor aceptó y se lo llevó a su casa. En el camino a la casa de aquel hombre, lo vio una mujer, lo descubrió una mujer que tenía flujo de sangre. Y esa mujer dijo, esta es mi oportunidad, hoy o nunca. Hoy voy a recibir el milagro yo. Y la palabra de Dios dice que empezó a acercarse, empezó a buscar la forma entre la multitud de llegar al Señor. Y dice la Biblia que aquella mujer a una distancia dijo, aunque no le hable, aunque no le exponga mi necesidad, aunque no me responda a él, aunque no me vea, con que yo tocara el borde de su manto, seré sana. Y persiguió
su deseo y se encaminó. Y yo no sé, pero yo lo veo de esta manera, que como era una mujer que tenía que esconderse, que era una mujer que tenía que hacer las cosas secretamente, entre tanta multitud, aquella mujer seguramente perdió el equilibrio. Y hermano, aquella mujer tenía flujo de sangre. Aquella mujer estaba teniendo derramamiento de sangre constantemente. Y yo he sufrido en ocasiones en el tiempo de mi ministerio ese tipo de problemas. Y la pérdida de sangre te debilita, no te deja caminar. Te sientes que te caes, que no puedes andar mucho. De manera que yo siento que esta mujer se escondía porque una persona como una mujer con flujo de sangre no debía estar entre la gente. Era una ley que ella no podía estar. Y aparte, tan débil que estaba y escondiéndose, yo siento que esa mujer llegó un momento en que ya no caminaba para llegar al Señor. Ya iba, como decimos nosotros acá en ocasiones, iba gateando. Y para mí, que vio el borde del manto del Señor de la parte de abajo y sentía que se iba el Señor. Y aquella mujer dijo en su mente y en su corazón: con tal de que alcance el borde de su manto, con eso tengo. Que Dios hablara a alguien en estos momentos y que alguien con esa misma decisión de aquella mujer recibiera un milagro que está esperando por tanto tiempo. La Biblia dice que llegó el momento que aquella mujer tocó el borde del manto del Señor. Yo en lo personal no la veo de pie. En lo personal no la veo agachándose a tocarle la cintura. Yo la veo ya gateando, como decimos, mirando que se le va el Señor y en un último esfuerzo logra tocar el borde de su manto. Y el Señor, aunque solamente le tocó el borde del manto, se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y la Biblia dice que sus discípulos, en tono de broma, sarcásticamente le dijeron: maestro, ¿cómo dices que quién te ha tocado? Si unos te empujan para un lado, de allá te empujan los otros para el otro lado. Te mueve la multitud, Señor, para un lado y otro. ¿Cómo dices que quién te ha tocado? ¿O cómo podemos nosotros descubrir si alguien te tocó, si todos no solo te tocan, te empujan, casi te tiran, Señor? Pero el Señor dijo algo, que como quisiera que eso se reprodujera en este momento acá, porque siempre me ha tocado esa porción de la Escritura. El Señor dijo: si les digo que alguien me ha tocado, es porque yo sentí que salió virtud de mí. Si les digo que alguien me ha tocado, es porque alguien no solamente quería estar cerca de mí, como dice acá la palabra de Dios. Esfuércense por entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán.
¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas podrán estar nada más tratando de entrar, queriendo entrar, buscando entrar, y así van a terminar? Hace falta una decisión con sinceridad. Hace falta una decisión con abandono a los pies de Cristo. Como aquel que llega y se tira a los pies del Señor, y que el Señor lo mira y que no se puede ir, que no puede seguir el Señor, porque hay algo que lo detiene. Ojalá que me entiendas, hermano, hermana. Aquella mujer tocó el borde del manto del Señor, y el Señor sintió que salió virtud de Él, que salió poder de Él para beneficio de aquella mujer. ¡Qué tremendo! Una vez más, acuérdate de la escritura que estamos leyendo, donde dijo el Señor: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Te recuerdas cuál fue la pregunta de aquella persona? La pregunta de ese hombre tuvo que haber sido un hombre, porque en aquel tiempo era muy raro que una mujer hablara a un hombre en público. Tenía que ser un hombre. Y aquel hombre, en medio de toda aquella gente que siempre había alrededor del Señor, dijo algo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Habló de cuántos se podían salvar, y el Señor le contestó con algo que tenían que hacer. O sea, el Señor les dijo: decídanse. El Señor les dijo: entren por la puerta que Dios diseñó. En otras palabras, la puerta es el diseño de Dios. La puerta, haga de cuenta que usted está entrando al palacio de Dios. Dice: entren por la puerta angosta. En otras palabras, no se estén entreteniendo. Van a querer entrar y no van a poder. Y siempre que yo leo esa escritura, el Señor me revela muchas cosas. ¿Sabes qué me revela? Cuando yo era niño, en mi pueblo, yo soy de un pueblo donde hay mucha gente indígena, y en aquel tiempo había mucha gente que iba a los pueblos cercanos a vender lo que podía vender del campo, a vender legumbres, a vender flores, a vender leña, a vender cualquier cosa. Y de pronto buscaba algún vehículo para llevar sus cosas, y le hacían la señal a un taxi. Mis antepasados, los indígenas,
y se paraba el taxi esperando que fuera aquella persona la que necesitaba el servicio. Pero aquella persona había salido a la calle principal y le decía: aquí estoy a la vuelta. Y el taxista pensaba que ahí a la vuelta estaba a poco su esposa y 2 hijos, y a poco una maletita. Pero allá estaba un montón de bultos que tenía aquel hombre o aquella mujer, que quería meter en ese vehículo tan pequeño. Y el taxista nada más veía aquello y decía: no se puede, me voy. Y aquella persona, fuera hombre o mujer, perdía la oportunidad de llegar a donde tenía que llegar, porque no podía ir con todos aquellos bultos. El vehículo era reducido, no podía ir más que él o su familia. ¿Te dice algo esto, mi hermano, mi hermana? Cuando dice Dios: entren por la puerta angosta, está diciendo: apenas cabes tú. No cabe la manera de hacer las cosas como tú las haces. Busca entrar con las condiciones que Dios tiene en su reino. Porque muchos, los cuales creen que están dentro, porque pueden practicar muchas cosas que practican allá afuera, y piensan que están dentro, al final se van a dar cuenta que solo estaban tratando de entrar, pero nunca lo lograron. ¿Cuántas veces les digo yo a los hermanos en la iglesia: hermanos, ámense, hermanos, ya no discutan, hermanos, ya no se peleen, hermanos, ya no se tengan desconfianza, hermanos, ya convivan entre sí con todos? Puede ser que digan: el hermano Rodríguez, ¿cómo nos molesta? ¿Cómo no nos ama? ¿Cómo no nos tiene paciencia? Hermano, hermana, es que el Señor dice muy claro. Le dijeron: Señor, ¿son pocos los que se salvan o cuántos se salvan? El Señor ignoró la pregunta de aquella persona y le contestó con una declaración que tenía que ver con lo que Dios ha establecido. ¿Te das cuenta? O sea, no es asunto nada más de querer salvarse, es asunto de que quiera hacer la voluntad de Dios. No es asunto de querer hacer algo para salvarse, es asunto de venir y primeramente ponerse a las órdenes de Dios y ver cómo quiere Dios las cosas, solo para entrar. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Sabes qué es entrar por Cristo, que es la puerta? Que solamente unido a Cristo, tú y yo podemos ser salvos delante de Dios, porque Cristo sufrió el castigo por nosotros, y al creer que Cristo murió por los pecadores, quedamos unidos a Cristo en el Espíritu. Y que a partir de ese momento que ya entramos solamente en la forma de Cristo, solamente en la persona de Cristo, de ahí en adelante Cristo toma mi vida para vivirla.
de ahí en adelante, cuando tú te unes a Cristo y pasas en el mismo molde de Cristo, de ahí en adelante, Cristo tiene que vivir tu vida y Cristo tiene que vivir mi vida. Por eso dijo el Señor, grábate esto. Por eso dijo el Señor, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque muchos buscando, tratando, no entraron. ¿Cuántas personas van a descubrir al final que no estaban dentro? Pero ¿cómo que no estaba dentro? Es que dentro de la gloria de Dios claramente dice allá en Apocalipsis 22, pero los cobardes, los adúlteros y todos los que hacen pecado, todo tipo de pecado, se quedarán fuera, porque dentro no entrará ninguna cosa inmunda. Entonces, si yo que te estoy hablando en estos momentos, así como te estoy hablando de las cosas de Dios, estoy viviendo otra vida de pecado, de maldad, en la intimidad, creí haber estado dentro. Pero ¿cómo iba a estar dentro si lo que yo estaba haciendo es lo único que se hace afuera? ¿Cómo podemos estar dentro del reino de Dios y practicando las cosas que nosotros estamos practicando que no agradan a Dios? Y sin pensar ya se me fue el tiempo. Solamente te quiero decir, el Señor Jesús les dijo a todos los que estaban mirándole y escuchándole, esforzaos, o sea, ustedes mismos tienen que tomar la iniciativa. Ustedes mismos tienen que saber lo que están haciendo. Ustedes mismos tienen que correr el riesgo. Ustedes mismos tienen que saber lo que tienen que perder, lo que tienen que dejar fuera. Le decían a mi bisabuelo o a mi tío, aquel indio que quería llevar todas las cosas en el taxi, montón de bultos que tenía ahí. O vas tú y tu familia, porque con toda la carga que traes no te puedo llevar. Y así nos dice la puerta hoy. Por mí no puedes entrar con todos los bultos del mundo. Entra nada más tú, y cuando entres, estarás unido a Cristo, y Cristo vivirá tu vida. Y por esa vida que viva Cristo, tendrás siempre la salvación del alma. Porque si tú entras viviendo tu vida, solamente tuviste la entrada por creer en Cristo y ser justificado con Dios, pero no le permitiste a Cristo, el que te dio la entrada por la fe, a que viviera tu vida. Y te estuviste engañando toda una vida, creyendo que estabas dentro del reino de Dios, haciendo muchas cosas injustas, y pensabas que estabas dentro, pero solamente estabas buscando entrar, y ahí te sorprendió la muerte y jamás entraste. Estabas buscando entrar, y ahí te sorprendió el arrebatamiento de la iglesia y te quedaste queriendo entrar y terminaste fuera. Ahí me detengo. Y yo quisiera nada más decirle, no subestimemos la palabra de Dios, porque hay quienes que me están mirando y escuchando, piensan que ya se acabaron la Biblia y están esperando que aparezcan
enseñadores con cosas nuevas, con cosas que les llenen, porque ya lo que hay en la Biblia no les llena. No les llena porque se han abandonado espiritualmente. No les llena porque se llenan solamente de emociones mundanas, humanas, pero no reciben cosas espirituales. Pero ya no voy a hablar, aquí voy a terminar.